Antes de que termine tu vida, incluso si vivieras 100 años completos, el universo ya habrá avanzado sin ti. Galaxias enteras se habrán desplazado millones de kilómetros. Estrellas habrán nacido, envejecido y muerto. Y tú, incluso viajando sin detenerte, apenas te habrás movido en la escala cósmica. Esto no es una metáfora, es una proporción real. Hay una distancia brutal entre lo que una vida humana puede abarcar y lo que el universo contiene. Aquí aparece la pregunta que incomoda. ¿Por qué no tiene una respuesta heroica? ¿Qué tan lejos puede llegar realmente un ser humano en una sola vida? No dentro de una nave imaginaria, no rompiendo las leyes de la física, sino aceptándolas. Porque el verdadero límite no es la tecnología futura, es el tiempo biológico. Tu tiempo. Puedes construir el motor más potente, puedes acelerar hasta rozar la velocidad de la luz, pero no puedes acelerar tu vida. Cada segundo que pasa es irrecuperable, y el espacio no se encoge para esperarte. Este podcast no trata de colonias interestelares ni de promesas futuristas. Trata de algo más incómodo y más honesto. ¿Qué distancia es realmente alcanzable cuando el viaje tiene que caber dentro de una sola vida consciente? Hablaremos de números reales, de velocidades posibles, de lo que ocurre con el tiempo cuando te mueves muy rápido, y de por qué, incluso entonces, el universo sigue estando casi por completo fuera de alcance. Pero también hablaremos de perspectiva, porque quizá llegar lejos no signifique cruzar grandes distancias, sino entender con claridad cuál es nuestro lugar dentro de ellas. Este no será un podcast rápido, no será espectacular. Será un viaje lento, un espacio para pensar. Si te quedas, no prometemos destinos imposibles. Prometemos comprensión. Respira, escucha y acompáñanos mientras comenzamos a medir el cosmos, no en años luz, sino en una sola vida. Cuando hablamos de viajar lejos en una sola vida, la primera tentación es imaginar naves futuristas, motores imposibles y trayectorias que atraviesan estrellas. Pero antes de llegar a eso, hay que hacer algo mucho más sobrio. Poner números reales sobre la mesa. Porque el espacio no se deja impresionar por la imaginación. Responde solo a la velocidad y al tiempo. Comencemos con algo cercano. Un ser humano caminando recorre, en promedio, unos 5 kilómetros por hora. A ese ritmo, incluso dedicando toda una vida al movimiento continuo, apenas podríamos alejarnos unos pocos millones de kilómetros. Ni siquiera alcanzaríamos la Luna. Esto ya nos da una primera lección importante. Sin tecnología, el espacio cercano es prácticamente inaccesible. Ahora avancemos un paso. Los medios de transporte terrestres modernos, trenes, aviones, alcanzan cientos de kilómetros por hora. Con ellos, dar la vuelta completa a la Tierra es posible en menos de un día. En una vida humana, podríamos rodear el planeta miles de veces. Pero el planeta es pequeño, extremadamente pequeño. La distancia a la Luna es casi 10 veces mayor que la circunferencia de la Tierra. Y la distancia al Sol es casi 400 veces mayor que la distancia a la Luna. Incluso dentro del sistema solar, las escalas crecen de forma brutal. Aquí aparece un salto conceptual. Viajar lejos en el espacio no es una extensión lineal de viajar en la Tierra. Es un cambio de régimen. Con cohetes químicos, la tecnología que hoy usamos para salir del planeta, alcanzamos velocidades de decenas de miles de kilómetros por hora. Las sondas más rápidas jamás construidas por la humanidad, como las Voyager o la Parker Solar Probe, alcanzan fracciones diminutas de la velocidad de la luz. Y aún así, esos logros son extraordinarios. A esas velocidades, una nave puede abandonar la Tierra, visitar otros planetas y, con el tiempo suficiente, salir del sistema solar.
Pero incluso viajando durante toda una vida, el alcance sigue siendo limitado. La estrella más cercana, Próxima Centauri, está a más de 4 años luz de distancia. Eso significa que la luz, lo más rápido que conocemos, tarda más de 4 años en llegar hasta allí. Una nave que viaje a una décima parte de esa velocidad necesitaría más de 40 años solo para llegar. Y eso sin frenar, sin maniobras, sin errores. Aquí aparece una frontera clara. Incluso con tecnologías avanzadas, el viaje interestelar consume una fracción enorme de una vida humana. Pero la física aún guarda una sorpresa. A medida que nos acercamos a velocidades relativistas, una fracción significativa de la velocidad de la luz, el tiempo deja de comportarse de manera intuitiva. Para un observador externo, el viaje sigue durando décadas o siglos. Pero para el viajero, el tiempo puede transcurrir más lentamente. Este efecto, conocido como dilatación temporal, no es ciencia ficción. Está medido, confirmado y utilizado incluso en sistemas cotidianos, como el GPS. Esto abre una posibilidad inquietante. Desde el punto de vista del viajero, una vida podría abarcar distancias mucho mayores que las que parecen posibles desde la Tierra. Pero esa posibilidad tiene un precio. Al acelerar hacia velocidades extremas, la energía requerida crece de forma descomunal. Cada pequeño aumento de velocidad exige cantidades cada vez mayores de energía. El límite no es tecnológico, es físico. No se puede alcanzar la velocidad de la luz, solo acercarse. Y cuanto más nos acercamos, más difícil se vuelve avanzar. En este punto, la pregunta, ¿qué tan lejos puede llegar un ser humano en una sola vida?, empieza a dividirse en dos. ¿Qué tan lejos visto desde la Tierra? ¿Y qué tan lejos vivido desde dentro de la nave? Ambas respuestas son correctas, pero no dicen lo mismo. En los próximos bloques exploraremos esta diferencia con calma. Veremos cómo el tiempo se estira para el viajero, cómo el universo se comprime desde su perspectiva, y por qué, aún así, la inmensidad no desaparece. Por ahora, basta con una primera constatación clara y honesta. Incluso usando toda una vida, incluso empujando la tecnología hasta sus límites conocidos, el espacio sigue siendo vasto, no infinito, pero profundamente más grande que nosotros. En el bloque anterior apareció una idea clave. La distancia depende de quién mide el tiempo. Ahora vamos a entrar con calma en ese punto, porque aquí la intuición humana empieza a fallar. En la vida cotidiana, el tiempo parece absoluto. Un segundo es un segundo para todos. Un año dura lo mismo aquí que en cualquier otro lugar. Pero cuando el movimiento se acerca a velocidades extremas, esta certeza se rompe. La relatividad especial nos dice algo inquietante y profundamente comprobado. El tiempo no transcurre igual para todos los observadores. Cuanto más rápido se mueve un sistema, más lentamente pasa el tiempo dentro de él, comparado con alguien que se queda quieto. Esto no es una ilusión, no es una percepción, es una diferencia física real. Relojes en movimiento marcan menos tiempo. Partículas inestables viven más cuando viajan rápido. Satélites deben corregir sus relojes para que el GPS funcione. La dilatación temporal es parte del funcionamiento cotidiano de nuestra tecnología. Ahora llevemos esto al contexto de una vida humana dedicada a viajar. Imagina una nave capaz de alcanzar el 90% de la velocidad de la luz. Desde la Tierra, el viaje a una estrella a 10 años luz de distancia duraría más de 11 años. Pero para la persona dentro de la nave, el tiempo transcurrido sería mucho menor. Desde su punto de vista, el trayecto podría durar solo unos pocos años. Esto cambia radicalmente la pregunta.
porque ahora una sola vida consciente podría abarcar distancias que, vistas desde la Tierra, parecen imposibles. Pero aquí aparece una trampa conceptual. Aunque el tiempo se ralentice para el viajero, el espacio no desaparece. La energía necesaria para alcanzar esas velocidades es gigantesca. Cada incremento adicional requiere más energía que el anterior. No hay atajos. Además, la aceleración importa. Un ser humano no puede soportar aceleraciones arbitrarias durante largos periodos. Para llegar a velocidades relativistas sin destruir el cuerpo, la nave debería acelerar de forma suave durante años. Eso consume aún más tiempo y más energía, incluso en el mejor escenario imaginable. Aceleración constante, protección perfecta, sistemas cerrados. La física sigue imponiendo límites firmes. La velocidad de la luz permanece como una frontera infranqueable. No se trata de falta de ingeniería. Se trata de estructura del universo. Desde el interior de la nave, el viajero podría cruzar grandes regiones del espacio en lo que siente como una vida relativamente corta. Pero desde fuera, generaciones enteras habrían pasado. Civilizaciones habrían cambiado. La Tierra ya no sería la misma. Aquí surge una tensión profunda. ¿Sigue siendo una sola vida si todo lo que conocías ha quedado irremediablemente atrás? ¿Sigue siendo un viaje humano cuando el regreso ya no es posible? La relatividad no ofrece viajes sin costo. Solo intercambia tiempo por distancia. Y ese intercambio es irreversible. En los próximos bloques, exploraremos qué significa esto a nivel existencial. ¿Qué implica viajar tan lejos que el hogar deja de existir en el mismo tiempo? ¿Y por qué, incluso cuando el espacio parece comprimirse, la separación no desaparece? Por ahora, basta con aceptar esta paradoja tranquila. Desde dentro de la nave, una vida puede abarcar el cosmos. Desde fuera, el cosmos sigue siendo inmenso. Hasta ahora hemos hablado de velocidad, tiempo y relatividad. Pero hay otro límite silencioso que define cuánto puede viajar una persona en una sola vida: el cuerpo humano. La física puede permitir velocidades extremas. El tiempo puede estirarse, pero el organismo humano sigue siendo biológico. Un ser humano necesita oxígeno, agua, alimento, temperatura estable y protección frente a la radiación. Cada uno de estos requisitos se vuelve un desafío mayor cuanto más lejos y más rápido viajamos. En la Tierra, el cuerpo está protegido por una atmósfera espesa y un campo magnético potente. Fuera de este escudo, el espacio es un entorno hostil. Radiación cósmica, partículas energéticas del Sol y del espacio profundo, atraviesan los tejidos y dañan el ADN. En órbita baja, los astronautas ya reciben dosis de radiación significativamente mayores que en la superficie. En viajes largos, ese daño se acumula. Años de exposición continua aumentan el riesgo de cáncer, deterioro neurológico y fallos orgánicos. Cuanto más lejos vamos, menos protección natural existe. Pero la radiación no es el único problema. La gravedad, o más bien su ausencia, afecta profundamente al cuerpo. En microgravedad, los huesos pierden densidad, los músculos se debilitan, el sistema cardiovascular se altera. Incluso con ejercicio diario intenso, los astronautas regresan con cuerpos distintos a los que tenían al partir. Un viaje de meses ya deja huellas. Un viaje de décadas transformaría al cuerpo por completo. Esto introduce una restricción clara. Incluso si una nave pudiera viajar durante toda una vida, el cuerpo podría no acompañarla intacto. Se han propuesto soluciones: hábitats rotatorios para simular gravedad, escudos de agua o materiales densos contra la radiación, sistemas cerrados de reciclaje casi perfectos. Nada de esto es imposible en principio, pero todo añade complejidad, masa y límites adicionales.
Y hay algo más profundo aún. El cuerpo humano no solo es biología, es ritmo. Dormir, despertar, moverse, envejecer. Una vida humana está sincronizada con ciclos, día y noche, estaciones, cambios lentos. Un viaje extremo rompe esos ritmos. El tiempo interior puede volverse difuso, incluso si el tiempo físico sigue fluyendo. Esto plantea una pregunta silenciosa. ¿Sigue siendo una vida humana cuando se pierde el marco que la estructura? No es una pregunta técnica. Es una pregunta existencial. Viajar lejos no es solo cruzar distancia. Es sostener una forma de vivir mientras se cruza. En los próximos bloques exploraremos ideas como la hibernación, la suspensión metabólica y las generaciones múltiples. Pero incluso antes de eso, este límite ya está claro. No basta con que la nave sobreviva. La vida dentro debe poder hacerlo. Por ahora, basta con esta constatación tranquila. El alcance de una vida humana en el espacio no está definido solo por la física. Está definido también por el cuerpo que la vive. Cuando los límites del cuerpo aparecen con claridad, surge casi inevitablemente una idea. ¿Y si el problema no fuera la distancia, sino la duración consciente del viaje? ¿Y si una vida humana pudiera pausarse, extenderse o fragmentarse en el tiempo? Aquí entramos en el territorio de la hibernación, la suspensión metabólica y las vidas que no transcurren de forma continua. En la naturaleza, la hibernación existe. Algunos animales reducen su metabolismo de manera extrema, disminuyen su temperatura corporal, ralentizan el ritmo cardíaco y atraviesan meses enteros con un consumo mínimo de energía. Desde fuera, parecen casi detenidos en el tiempo. Esto sugiere una posibilidad tentadora. Si un ser humano pudiera hibernar durante largos periodos, su vida consciente podría abarcar viajes mucho más largos sin sufrir el desgaste continuo del cuerpo. Pero la biología humana no está diseñada para eso. Reducir el metabolismo humano de forma profunda y prolongada implica riesgos enormes. Daños celulares, pérdida de masa muscular, alteraciones neurológicas. El cerebro, en particular, es extremadamente sensible a los cambios de temperatura y oxigenación. Incluso pequeñas interrupciones pueden dejar secuelas permanentes. La ciencia estudia formas limitadas de suspensión metabólica, enfriamiento terapéutico, animación suspendida en situaciones de emergencia, estados de conciencia reducida. Pero estos estados son temporales y cuidadosamente controlados. No son una solución para décadas o siglos. Sin embargo, el solo hecho de que existan abre una puerta conceptual importante. Una vida humana no tiene por qué transcurrir de forma continua para ser una vida. Aquí la pregunta cambia de tono. ¿Cuenta el tiempo dormido como parte del viaje? ¿Cuenta una vida fragmentada como una sola vida? Desde el punto de vista biológico, el envejecimiento se ralentiza cuando el metabolismo se reduce. Desde el punto de vista psicológico, la experiencia consciente se interrumpe. Desde fuera, el viaje continúa. Desde dentro, casi no existe. Esto crea una forma extraña de desplazamiento. El cuerpo viaja lejos, pero la vida vivida permanece corta. Aún así, la hibernación no elimina todos los problemas. La radiación sigue actuando. Los sistemas deben mantenerse estables. El riesgo de fallo se acumula con el tiempo total del viaje, no solo con el tiempo consciente. Además, hay un límite filosófico. Si una persona duerme durante casi todo el trayecto, ¿es ella quien viajó o solo su cuerpo? ¿Sigue siendo un viaje humano o se convierte en un simple transporte biológico? Estas preguntas no tienen respuestas técnicas. Tienen peso existencial. En los próximos bloques veremos alternativas aún más radicales. Viajes generacionales, colonias móviles. La idea de que una vida no sea individual,
sino compartida a lo largo del tiempo. Pero incluso aquí, con hibernación y tecnología avanzada, aparece una verdad clara. Extender el alcance de una vida no significa necesariamente extender la experiencia de vivir. Por ahora, basta con esta observación serena. Podemos intentar dormir a través del espacio, pero el viaje que realmente vivimos siempre es más corto. Cuando la hibernación deja abiertas más preguntas que respuestas, aparece otra idea que la humanidad ha considerado desde hace tiempo: los viajes generacionales. No una sola persona viajando durante toda su vida, sino muchas vidas encadenadas en un mismo trayecto. Aquí el concepto de una vida se estira hasta el límite. Una nave generacional no está pensada para llegar dentro de la vida de quien parte. Está pensada para no llegar nunca para esa persona. El viaje comienza con la certeza de que el destino pertenece a otros. Desde el punto de vista físico, esta solución parece sencilla. No requiere velocidades extremas ni relatividad profunda. Basta con una nave lo suficientemente estable como para sostener ecosistemas humanos durante siglos. Pero desde el punto de vista humano, el costo es enorme. Una vida vivida en una nave no es una vida en tránsito constante. Es una vida completa dentro de un espacio artificial cerrado. El espacio exterior deja de ser destino y se convierte en abstracción. Las generaciones nacen sin haber visto nunca la Tierra. Crecen sin un cielo real. Mueren sin saber si el destino existe realmente. Esto plantea una pregunta central. ¿Sigue siendo un viaje si nadie que partió llega? Desde una perspectiva biológica y cultural, la respuesta podría ser sí. Las culturas humanas ya sobreviven a sus fundadores. Las civilizaciones continúan más allá de quienes las inician. Pero el viaje espacial añade una capa de fragilidad extrema. Un fallo técnico, una crisis social, una pérdida de conocimiento. Cualquiera de estos eventos puede terminar con todo. Además, el tiempo actúa de otra forma. En una nave generacional, el tiempo no se comprime, no se estira, simplemente pasa. Décadas, siglos, milenios. El espacio se cruza lentamente. La vida transcurre normalmente. Desde fuera, la nave avanza apenas perceptiblemente entre las estrellas. Desde dentro, hay infancia, adultez, vejez. El viaje no se siente como viaje. Se siente como mundo. Aquí la pregunta original se transforma de nuevo. ¿Hasta dónde puede llegar una vida humana? ¿O hasta dónde puede llegar la humanidad usando vidas humanas? Porque en este escenario, ninguna vida individual llega lejos. Pero el proyecto colectivo sí. Esto rompe la relación íntima entre experiencia y distancia. El espacio se recorre sin ser vivido como trayecto. El logro ya no pertenece a una persona, sino a una cadena de vidas que confían en un futuro que no verán. En los próximos bloques veremos por qué incluso este enfoque tiene límites profundos. Y por qué, aunque parece resolver el problema de la distancia, no responde del todo a la pregunta inicial. Por ahora, basta con esta reflexión tranquila. Una vida humana puede sostener un viaje, pero rara vez puede completarlo. Cuando hablamos de viajes generacionales, parece que hemos aceptado una idea clave. Quizá una sola vida humana no está hecha para cruzar grandes distancias cósmicas. Pero aún queda una posibilidad que merece ser explorada con calma. No mover a la persona a través del espacio, sino mover el espacio que rodea a la persona. Aquí entramos en el terreno de las ideas límite de la física. Curvatura del espacio, atajos cosmológicos y el sueño persistente de acortar distancias sin aumentar el tiempo vivido. En relatividad general, el espacio y el tiempo no son un escenario fijo. Son una estructura flexible
que puede curvarse, estirarse y comprimirse en presencia de energía y masa. Las trayectorias más cortas no siempre son líneas rectas. A veces, el propio espacio define el camino. Esto ha dado lugar a conceptos como los agujeros de gusano, conexiones hipotéticas entre regiones lejanas del espacio-tiempo. En teoría, permitirían cruzar enormes distancias sin recorrerlas de forma convencional. Pero aquí es importante detenerse. Los agujeros de gusano no son portales listos para usar. Son soluciones matemáticas extremadamente frágiles. Para mantenerse abiertos, requerirían formas de energía exótica que no sabemos si existen. Incluso si existieran, la estabilidad de estas estructuras sería precaria. Pequeñas perturbaciones podrían cerrarlas o destruirlas. No es un problema de ingeniería, es un problema de realidad. Otra idea recurrente es la de los motores de curvatura, que no aceleran una nave a través del espacio, sino que contraen el espacio delante y lo expanden detrás. En los modelos teóricos, la nave permanece localmente en reposo mientras el espacio se mueve. Desde fuera, parece viajar más rápido que la luz. Desde dentro, no viola ninguna ley local. Pero, una vez más, el costo es extremo. Las cantidades de energía requeridas son colosales. Las condiciones necesarias se sitúan muy lejos de cualquier tecnología imaginable. Y aún quedan dudas profundas sobre la estabilidad y la causalidad. Incluso en el mejor de los escenarios teóricos, estas ideas no eliminan todos los límites. Reducen la distancia recorrida, pero no eliminan la fragilidad del cuerpo, la exposición al entorno ni el riesgo acumulado. Además, hay un límite más sutil. Si el viaje se vuelve casi instantáneo desde el punto de vista humano, ¿sigue siendo un viaje? ¿O se convierte simplemente en una reubicación? ¿Qué significa llegar lejos cuando el trayecto deja de sentirse como trayecto? Estas ideas nos muestran algo importante. Incluso cuando la física permite imaginar atajos, la experiencia humana sigue siendo el punto de referencia. La distancia no es solo geométrica, es vivida. En los próximos bloques, regresaremos a una perspectiva más amplia. Veremos cómo el universo mismo se expande, cómo las distancias cambian sin que nadie se mueva, y qué significa eso para el alcance real de una vida humana. Por ahora, basta con esta conclusión tranquila. Podemos intentar doblar el espacio, pero no podemos doblar el significado de una vida. Hasta ahora hemos hablado de mover cuerpos, de doblar el espacio y de estirar el tiempo. Pero hay otra forma en la que las distancias cambian sin que nadie viaje. El propio universo se expande. Este hecho, tan cotidiano para la cosmología moderna, suele pasar desapercibido cuando pensamos en viajes. Y, sin embargo, define uno de los límites más profundos de hasta dónde puede llegar una vida humana. El espacio entre las galaxias no está vacío y quieto. Está creciendo. Desde el Big Bang, el universo se expande. No como una explosión desde un punto central, sino como una expansión del propio espacio. Las galaxias no se alejan porque se muevan a través del espacio, sino porque el espacio entre ellas se estira. Esto tiene una consecuencia directa. Cuanto más lejos está algo, más rápido se aleja de nosotros debido a la expansión. A distancias suficientemente grandes, esa velocidad supera incluso la velocidad de la luz. No porque nada viole las leyes de la física, sino porque no es un movimiento local. Es el tejido del espacio el que se estira. Aquí aparece una frontera silenciosa. Hay regiones del universo que nunca podremos alcanzar. Ni siquiera en principio. Ni siquiera con tecnología perfecta. Ni siquiera dedicando toda una vida, o muchas, al viaje. Estas regiones no están lejos en el sentido cotidiano. Están causalmente desconectadas.
A medida que pasa el tiempo, el universo observable se vuelve más pequeño en términos de lo que puede influirnos o ser influido por nosotros. Galaxias que hoy vemos acabarán desapareciendo más allá del horizonte cosmológico. No porque se destruyan, sino porque el espacio entre nosotros crece demasiado rápido. Esto redefine por completo la pregunta inicial. No se trata solo de cuánto puede viajar una persona en una vida. Se trata de cuánto del universo permanece accesible, incluso si quisiéramos. Dentro de una vida humana, este efecto es sutil. No notamos cómo el cosmos se expande. Pero a escala de miles de millones de años, el aislamiento se vuelve absoluto. Incluso si una nave viajara durante toda una vida a velocidades extremas, el destino potencial estaría restringido por la expansión del espacio. El universo no es un mapa fijo. Es un paisaje que cambia mientras lo recorremos. Esto introduce una paradoja tranquila. Cuanto más tiempo pasa, menos universo queda disponible para el viaje. No es una carrera que podamos ganar. Es una condición del propio cosmos. En los próximos bloques volveremos a la escala humana. Veremos cómo, frente a esta inmensidad cambiante, el significado de llegar lejos se transforma. Porque quizá la pregunta correcta no sea cuánta distancia podemos cubrir, sino qué significa viajar en un universo que se aleja de sí mismo. Por ahora, basta con esta constatación serena. Algunos destinos no están fuera de nuestro alcance por falta de tiempo. Están fuera de nuestro alcance por la forma en que el universo existe. Cuando aceptamos que parte del universo es, por su propia estructura, inalcanzable, la pregunta inicial empieza a transformarse de manera definitiva. Ya no se trata solo de motores, cuerpos o distancias. Se trata de significado. ¿Qué quiere decir llegar lejos cuando el mapa del cosmos no es fijo y cuando incluso el acceso está limitado por la propia realidad? Hasta ahora hemos hablado de límites físicos objetivos. Pero existe otro límite, más silencioso, que acompaña cualquier viaje: la percepción humana del sentido. Un viaje no es solo desplazamiento. Es experiencia, es expectativa, es memoria. Una vida humana está construida alrededor de narrativas, comienzos, desarrollos, finales. Un viaje tiene sentido porque hay un antes y un después, porque algo cambia para quien viaja. Pero cuando las distancias se vuelven tan grandes que el regreso deja de existir, o cuando el destino queda fuera del horizonte causal, la estructura narrativa se rompe. No porque sea imposible moverse, sino porque deja de haber una historia completa. Un viajero que se aleja para siempre no completa un círculo, no vuelve transformado. Simplemente se disuelve en el tiempo cósmico. Desde su punto de vista, el viaje puede ser pleno. Desde fuera, queda inconcluso. Esto nos lleva a una idea incómoda. Tal vez la distancia máxima que una vida puede recorrer no se mide en kilómetros, sino en coherencia vital. ¿Cuánto puede alejarse alguien sin perder la conexión con lo que da sentido a su vida? En la Tierra, incluso los viajes largos conservan referencias compartidas: lenguaje, cultura, historia. En el espacio profundo, esas referencias se diluyen. El viajero se convierte en una singularidad cultural. Este aislamiento no es solo social, es temporal. Todo lo que sucede lejos ocurre fuera del ritmo común de la humanidad. Cuando el viajero vive, la Tierra cambia. Cuando la Tierra vive, el viajero está ausente. Esto plantea una frontera inesperada. Incluso si la física permitiera viajar muy lejos, la vida humana podría dejar de reconocerse a sí misma en ese viaje. No como tragedia, sino como transformación. En los próximos bloques nos acercaremos al cierre. Veremos cómo, frente a estos límites, la pregunta original se invierte. Tal vez no sea ¿hasta dónde podemos ir?, sino
¿Desde dónde tiene sentido partir? Por ahora, basta con esta reflexión tranquila. Una vida humana puede cruzar grandes distancias, pero no todas las distancias pueden integrarse en una vida. En este punto del viaje, algo se vuelve claro. La pregunta original no se está cerrando, se está profundizando. Cada límite físico que encontramos abre un límite humano. Cada posibilidad tecnológica revela una condición existencial. Ahora entramos en una fase distinta, la del equilibrio entre lo posible y lo habitable. Un viaje puede ser físicamente posible y, aún así, no ser vivible. Hasta ahora hemos hablado de alcanzar velocidades extremas, de hibernar, de generaciones enteras viajando, de atajos en el espacio y de horizontes cosmológicos. Todo eso describe trayectorias. Pero una vida no es una trayectoria, es un estado sostenido en el tiempo. Para que una vida sea una vida, necesita algo más que supervivencia. Necesita continuidad psicológica. Necesita referencia. Necesita sentido. Imagina un viaje que dura toda una vida consciente, sin regreso, sin contacto, sin actualización del mundo de origen. Técnicamente, ese viaje puede ser exitoso. Humanamente, puede convertirse en un aislamiento absoluto. El cerebro humano no está hecho para la desconexión total. Evolucionó en entornos donde la información, la interacción y el cambio compartido eran constantes. Cuando estas condiciones desaparecen, la mente comienza a reconfigurarse, no siempre hacia la estabilidad. Estudios en aislamiento prolongado, incluso en la Tierra, muestran alteraciones profundas, cambios en la percepción del tiempo, fragmentación de la identidad, dificultad para mantener una narrativa interna coherente. En el espacio profundo, estos efectos no se atenúan, se amplifican. Esto introduce un límite silencioso pero decisivo. Incluso si una nave pudiera mantener el cuerpo con vida durante décadas, incluso si la física permitiera recorrer distancias enormes, la experiencia humana podría degradarse hasta dejar de ser reconocible. Aquí aparece una pregunta clave. ¿Sigue siendo llegar lejos si ya no queda nadie dentro que pueda vivirlo como tal? No es un juicio moral, es una observación estructural. La vida humana no es solo duración, es integración. Integrar experiencias, integrar recuerdos, integrar el yo con el entorno. Cuando el entorno deja de ofrecer referencias compartidas, la integración se vuelve frágil. Esto no significa que los viajes largos sean imposibles. Significa que su alcance real está mediado por la psicología, tanto como por la física. En los próximos bloques, entraremos en la fase final del recorrido. Allí veremos cómo, al reunir todos estos límites, la pregunta original cambia de forma definitiva. No se trata de conquistar el espacio, sino de entender la escala adecuada de una vida. Por ahora, basta con esta constatación serena. No todo lo que puede sostener un cuerpo puede sostener una vida. Con este bloque entramos en el primer gran giro del tramo final. Después de explorar velocidades, cuerpos, tiempo, psicología y cosmología, aparece una comprensión que reorganiza toda la pregunta inicial. Tal vez el problema nunca fue cuánto espacio puede cruzar una vida humana. Tal vez siempre fue qué tipo de vida estamos tratando de extender. Durante siglos, hemos imaginado el viaje como una expansión natural del movimiento humano. Caminamos, navegamos, volamos, y ahora queremos cruzar estrellas. Pero en cada uno de esos pasos, algo permanecía constante. El viaje seguía encajando dentro de una vida humana reconocible. En el espacio profundo, esa continuidad se rompe. No porque la física lo prohíba, sino porque la escala deja de coincidir. La vida humana está ajustada a ciertos rangos: duración, cambio, retorno, relación. Cuando salimos de esos rangos,
El viaje deja de ser una experiencia y se convierte en un proceso. Aquí aparece el giro central. No estamos preguntando por el alcance del ser humano. Estamos preguntando por el alcance de una biografía. Una biografía necesita principio, desarrollo y cierre. Necesita un mundo que pueda acompañarla. Un viaje que dura toda una vida sin posibilidad de regreso no completa una biografía. La suspende. La estira hasta diluirla. Esto no es una derrota, es una revelación. La pregunta, ¿qué tan lejos puede llegar una persona en una sola vida? No apunta al fracaso tecnológico, sino a la coherencia existencial. Cuando empujamos la distancia más allá de cierto punto, no ampliamos la vida. La transformamos en otra cosa. Esto explica por qué muchas visiones futuristas resultan inquietantes. Prometen supervivencia sin vida, duración sin experiencia, llegada sin historia. El primer gran giro es este. El límite no es el espacio. Es la forma humana de vivir el tiempo. A partir de aquí, el enfoque cambia. Dejamos de buscar extremos y empezamos a reconocer escalas. Escalas donde una vida puede desplegarse plenamente sin romperse. En los próximos bloques avanzaremos hacia el cierre, no añadiendo más posibilidades, sino integrando lo aprendido. Porque a veces, comprender un límite no reduce el horizonte, lo vuelve habitable. Por ahora, basta con esta idea central. Una vida humana no está hecha para abarcar el universo. Está hecha para habitar una parte de él. En este segundo giro del tramo final, la pregunta deja de ser abstracta y se vuelve íntima. Si una vida humana no está hecha para abarcar el universo, entonces, ¿qué significa realmente llegar lejos dentro de los límites de una sola existencia? Tal vez llegar lejos no tenga que ver con kilómetros recorridos. Tal vez tenga que ver con profundidad. Una vida puede ser corta en distancia y enorme en significado. Puede transcurrir sin abandonar un solo planeta y, aún así, abarcar una comprensión profunda del cosmos. Porque el viaje más largo que puede realizar un ser humano no siempre es espacial. Es perceptivo. Cuando observamos el cielo, no estamos quietos. Estamos recibiendo luz que ha viajado durante millones o miles de millones de años. Cada mirada profunda al universo es, en cierto sentido, un viaje a través del tiempo. En una sola vida humana, podemos ver galaxias tan lejanas que su luz partió cuando la Tierra aún no existía. Podemos estudiar procesos que ocurrieron antes de que se formara el Sol. Podemos reconstruir historias cósmicas que abarcan escalas imposibles para cualquier nave. Desde esta perspectiva, una vida humana ya llega extremadamente lejos, no físicamente, pero cognitivamente. El conocimiento permite que una vida limitada en duración se conecte con una realidad casi ilimitada en escala. La mente humana, a través de la ciencia, extiende su alcance más allá de cualquier trayecto físico. Esto no es una compensación, es otra forma de viaje. La exploración científica no sustituye la experiencia corporal, pero la complementa. Nos permite integrar distancias que de otro modo serían inaccesibles. Nos permite habitar el cosmos sin desplazarnos por él. Aquí aparece una reconciliación silenciosa. El universo no se vuelve más pequeño. La vida no se vuelve más larga. Pero la relación entre ambos se vuelve más clara. Una vida humana no necesita recorrer todo el espacio para relacionarse con él. Basta con que pueda comprenderlo, observarlo y situarse dentro de su historia. Este segundo giro revela algo importante. El límite físico no implica un límite de sentido. Aceptar que no podemos ir a todas partes no reduce el valor de la exploración, lo redefine. En los próximos bloques, entraremos en el cierre definitivo. Allí no buscaremos nuevas respuestas,
sino una forma tranquila de habitar la que ya tenemos. Por ahora, basta con esta reflexión serena. Una vida humana puede no llegar muy lejos en el espacio, pero puede llegar sorprendentemente lejos en comprensión. En esta etapa previa al cierre, ya no estamos acumulando posibilidades ni empujando límites. Estamos dejando que todo lo recorrido se asiente. La pregunta inicial ha cambiado de forma tantas veces que ahora casi se disuelve en una comprensión más amplia. Una vida humana es breve. El universo es vasto. Y, sin embargo, ambos coexisten sin contradicción. Durante este recorrido hemos visto que viajar lejos no es simplemente moverse rápido. Implica tiempo, cuerpo, mente, contexto y sentido. Implica aceptar que cada aumento de distancia exige un precio, y que no todos los precios se pagan con energía. Hay precios que se pagan con desconexión, con pérdida de referencia, con fragmentación de la experiencia. Aceptar límites no es rendirse, es orientarse. Cuando dejamos de imaginar el espacio como algo que debe ser conquistado, empieza a revelarse como algo que puede ser habitado desde dentro de una vida finita. El cosmos no exige que lo crucemos por completo para tener significado. Basta con que podamos relacionarnos con él. Esta comprensión introduce una calma particular. No estamos atrasados. No estamos atrapados en la Tierra. Estamos situados. Situados en una escala donde la vida es posible, donde la experiencia es coherente, donde el tiempo humano puede desplegarse sin romperse. Viajar lejos, entonces, deja de ser un objetivo absoluto y se convierte en una pregunta contextual. ¿Lejos respecto a qué? ¿Lejos de dónde? ¿Lejos para quién? Para una partícula, atravesar la galaxia es trivial. Para una vida humana, cruzar una habitación puede ser significativo. La escala importa. En este punto, el silencio comienza a ser parte de la respuesta. No porque falten palabras, sino porque ya no es necesario empujar la pregunta más lejos. La comprensión no siempre llega como una conclusión. A veces, llega como una sensación de encaje. En el último bloque no añadiremos nuevas ideas. Permitiremos que esta sensación se complete. Como cuando un viaje termina no con una llegada espectacular, sino con la certeza de haber estado exactamente donde se podía estar. Por ahora, basta con esta observación tranquila. Una vida humana no necesita ir más lejos. Necesita tener un lugar donde encajar. Y ahora, al final de este recorrido, la pregunta con la que comenzamos ya no pesa como antes. No exige una cifra, ni un destino, ni una respuesta definitiva. Ha cumplido su función al guiarnos hacia una comprensión más tranquila. ¿Qué tan lejos puede llegar un ser humano en una sola vida? Si la respondemos en kilómetros, la respuesta es modesta. Si la respondemos en años luz, es casi insignificante. Si la respondemos en términos humanos, es sorprendentemente profunda. Una vida humana no puede atravesar el universo, pero puede relacionarse con él. Puede observarlo, comprenderlo, ubicarse dentro de su historia. A lo largo de este viaje, hemos visto que los límites no son fallas del diseño humano, son condiciones que hacen posible una vida coherente. El tiempo limitado da forma a la experiencia. El cuerpo frágil da valor al cuidado. La distancia inalcanzable da profundidad al significado. Si todo fuera accesible, nada sería importante. Si todo fuera alcanzable, nada tendría peso. El universo no está diseñado para ser recorrido por una sola vida. Está diseñado, si esa palabra tiene sentido, para ser contemplado, entendido y habitado desde muchas vidas, cada una situada en su propia escala. Llegar lejos no significa ir más rápido. Significa estar plenamente donde se está. Cuando aceptamos esto, algo se relaja. Ya no sentimos que el cosmos nos queda grande. Ya no sentimos que nuestra vida es demasiado pequeña.
Ambas cosas encajan. El cielo nocturno deja de ser un recordatorio de lo que no alcanzaremos. Se convierte en un contexto, en un fondo silencioso que da profundidad a cada instante vivido. Quizá ese sea el verdadero viaje de una vida humana. Aprender a coexistir con lo inmenso sin intentar poseerlo. Respira. Mira el cielo. Siente la escala. No estás lejos del universo. Estás dentro de él. Y eso, para una sola vida, ya es un viaje extraordinario.